Que el Señor les bendiga, hermanos. Sea cada uno de ustedes bienvenido en esta hermosa tarde. Y le damos la bienvenida a Juana Erlinda Barahona en esta tarde. Le damos un aplauso de bienvenida y le damos gracias a Dios porque está por primera vez en Iglesia Josué. Así también le damos la bienvenida a Edwin y Marcela García, que están con nosotros en esta tarde. Es de mucha bendición y de gozo poder verles. Incline su rostro así como está y digámosle al Espíritu Santo que nos pueda ministrar con su palabra. Poderoso Dios y amado Señor, te damos infinitamente gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Y ponemos delante de ti tu palabra para que seas tú glorificándote y que puedas saciarnos, Señor, de esa bendita salvación, de esa bendita presencia de tu Espíritu Santo en esta hora y que tu palabra pueda llenar, Señor, todo vacío espiritual y pueda alimentarnos para darnos fortaleza, para darnos gozo, para darnos esperanza y fe, Señor, esa fe que necesitamos para tener esa convicción de que estamos en ti, Padre amado, y que necesitamos cada día perseverar en tu camino, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a meditar en esta hora en el título Nacemos ciegos espiritualmente. Y para eso vamos a abrir el Evangelio San Juan en el capítulo 9, versículo 1. Amén. San Juan 9:1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y en este versículo leemos de dos personajes. Y uno era ese hombre ciego de nacimiento. Este hombre no se relata el nombre, ni sus padres, ni de dónde venía, ni nada. Simplemente se dice que era un hombre ciego de nacimiento. Pero la Biblia dice que este hombre estaba cerca del templo en donde Jesús pasaba. Y cerca del templo estaban los enfermos, los mendigos, los indigentes, los necesitados, porque esperaban una limosna. Pero este hombre tuvo un encuentro con un personaje tan trascendental, tan importante, tan relevante a través de la historia, y ese personaje en este versículo sí tiene nombre, y es Jesús. Jesús, el Dios Todopoderoso, el mismo de hace siglos, el mismo de ayer, de ahora y por la eternidad. Un hombre que necesitaba un milagro. Y Jesús estaba ahí para poder realizarlo. Y en Isaías capítulo 42, versículo 7, dice que el siervo de Jehová, hablando de Jesús, lo ha puesto para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Entonces, ¿para qué estaba Jesús en ese momento? Para abrir los ojos de los ciegos, para liberar a los cautivos. Pero ¿para qué está Jesús en nuestros tiempos ahora? Para lo mismo, para abrir los ojos de los ciegos espiritualmente, pero también físicos, para libertar a los cautivos en el pecado, para libertar a los cautivos de enfermedades. Para eso mismo está Jesús en este tiempo. Desde Génesis hasta Apocalipsis es el mismo Dios. No podemos poner en duda el poder que tuvo Jesús desde Génesis hasta el Apocalipsis y por la eternidad. Tiene el mismo poder para realizar cosas extraordinarias,
para realizar sanidades, para realizar milagros, para libertar a los cautivos, para sanar, pero sobre todo para salvar. Porque Él vino al mundo específicamente para salvar a los cautivos de pecado, a los encarcelados, a los atados por el pecado, por la maldición del pecado. Jesús es el mismo que sana, el que hace milagros, el que salva, el que da luz al que mora en tinieblas. Ese hombre ciego de nacimiento estaba en tinieblas físicamente. Nunca había podido ver la luz, pero Jesús le devolvió la vista. La enfermedad física es un efecto universal de la caída del hombre. Es un efecto de cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron en el huerto. Por eso está la enfermedad física, cuyo resultado a raíz del pecado es muerte y decaimiento de la existencia en un mundo imperfecto. A causa del pecado hay muerte, a causa del pecado hay enfermedades, a causa del pecado hay debilitamiento en el hombre, un decaimiento de la existencia. Aflige a todos los seres humanos y nos recuerda a todos que somos polvo. ¿Alguna vez has tenido alguna enfermedad que te ha afligido? Claro que sí, porque nos recuerda que somos polvo y que al polvo vamos a volver, según lo dice Génesis capítulo 3, versículo 19. No importa cuán cuidadosas o conscientes de la salud intenten ser las personas. Hoy en día se le hace mucho énfasis y mucha relevancia en cuanto a cómo cuidar nuestra salud, cómo mantenernos sanos, cómo estar saludables. Hay consejos en todo lugar, en todos los medios de comunicación, cómo cuidar nuestra salud. Pero no importa qué tan delicados seamos a la hora de cuidar nuestra salud, tarde o temprano la enfermedad va a llegar, porque es un efecto del pecado. La enfermedad es inevitable. Decía un maestro en el bíblico que la mamá de él decía: me pueden llegar todas las enfermedades que quieran y el Señor me puede sanar, pero de la única que no me va a sanar es de la que yo me voy a morir. Es real, siempre va a llegar una enfermedad de la que nos vamos a morir. De muchas nos puede sanar el Señor, pero habrá una de la que nos vamos a morir porque vamos a volver al polvo, pero eso será nuestro cuerpo corruptible. Pero nuestro espíritu y nuestra alma es la que nosotros debemos de cuidar. A lo largo de toda la historia, los brotes masivos de enfermedad han destruido la vida de millones. Investigaba un poco y dice que el caso de la muerte negra, ¿de qué se trataba la muerte negra? La peste bubónica, de unas pulgas que eran transportadas a través de las ratas. De eso se produjo la muerte negra allá en Asia y mató millares de personas. La influenza mató de 30 a 50,000 personas en tan solo un año, en 1918 a 1919. La enfermedad, la muerte, lo que vino a causa del pecado puede terminar con millones de personas en un solo año. Y aunque hoy hay muchas enfermedades que ya no son amenaza, el SIDA, las heridas, el cáncer, la insuficiencia renal, la diabetes, la desnutrición, los problemas del corazón siguen matando millares de personas. Enfermedades físicas. Pero ¿qué de la enfermedad del pecado que sigue matando diariamente millones de personas que van a la condenación eterna?
Pero cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, uno de sus principales ministerios era la sanidad. Nos damos cuenta de que no pudiéramos encontrar la cantidad suficiente de cuadernos, de libros para poder enumerar la cantidad de milagros que Jesús hizo cuando anduvo aquí en la tierra. Jesús sanaba simplemente con una palabra, sanaba con un toque, sanaba de una sola vez, no lo hacía en procesos, sanaba instantáneamente y completamente. Y sanaba a todos aquellos que acudían a Jesús. No como ahora, que hay muchos que ofrecen milagros y sanidades, falsos maestros, falsos profetas, que te piden una ofrenda, que te piden que hagas cosas fuera de lo normal, que te dicen poco a poco te irás sanando. Eso no existe en la palabra de Dios. Jesús lo hacía de una sola vez. Instantáneamente, los paralíticos se levantaban y tiraban su lecho. Los ciegos veían en el momento, los mudos hablaban instantáneamente, los sordos escuchaban, aún los muertos se levantaban de los ataúdes. Así lo hacía el Señor y lo sigue haciendo. Pero en este pasaje, o mejor dicho en este versículo, dice que Jesús vio a ese pobre hombre sin nombre, sin identidad, y vio una oportunidad de glorificar al Padre. Vio una oportunidad de servirle a un necesitado. Vio que el hombre quería ver la luz. Pero cuando Jesús sanaba, Jesús no solamente sanaba la enfermedad física, sino que Jesús les decía, eres salvo, eres sano del pecado. Y también lo sanaba físicamente. Así hacía Jesús, sanaba y libertaba de la oscuridad al que estaba en el mundo de tinieblas. En este pasaje, la sanidad del ciego no puede explicarse como otra cosa diferente más que un acto de poder milagroso y divino que Jesucristo tiene. Solo Jesucristo tiene actos milagrosos y de poder divinos para hacer este tipo de milagros y para dar salvación. No hay otro, solamente Jesús. No podía ser una recuperación natural de la visión, porque el hombre, dice el versículo 1, ciego de nacimiento. Y en el versículo 7 dice que este hombre vio inmediatamente. No dice que el hombre fue y esperó 8 días. No dice que el hombre tuvo que irse a reposar. Vio inmediatamente, así lo dice el versículo 7. No podía ser el resultado de un tratamiento porque la cura de la ceguera estaba limitada en esos tiempos. Hoy en día hay muchas alternativas para poder sanar un problema de la vista. Pero en ese tiempo no había. Y vamos a ver el gran problema que el hombre tenía en ese momento, y era la ceguera de nacimiento. Pero vamos a traducir la ceguera física a la ceguera espiritual. Hebreos 26:18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abras sus ojos. Es Hechos 26, hermanos, 26:18. Para que abra sus ojos. Muchos de nosotros estábamos ciegos espiritualmente, pero nuestros ojos han sido abiertos a través del poder del Evangelio, a través de la palabra de Dios. En el caso del ciego, esta es la única vez en que los evangelios registran la sanidad de alguien con una enfermedad congénita.
Es en la única parte donde se habla de una enfermedad congénita. Quiere decir que la traía desde que nació, como hemos estado hablando, y nosotros traíamos la enfermedad del pecado congénita. La heredamos de Adán. Traíamos la enfermedad del pecado. Cuando Dios le hizo el llamamiento al apóstol Pablo, le dijo: te envío a ti para que abras los ojos de los gentiles. Y ahora para cada uno de nosotros. Pablo fue enviado a los gentiles, pero la palabra de Dios quedó escrita para que nosotros también podamos recibir la vista a través del evangelio de Jesucristo. Satanás, el pecado, el mundo de maldad mantiene ciego al hombre, ciego espiritualmente, como que estuviera en un cuarto totalmente sellado y oscuro, prisionero. Así mantiene Satanás al hombre, ciego espiritualmente. Existen pecados que nos podemos ver, pero existen pecados que no los vemos. Hay pecados visibles y hay pecados invisibles, pero eso es para el ojo del hombre, porque para Dios no hay pecado invisible. Dios todo lo ve. Pecados como el vicio, pecados como el alcoholismo, los juegos, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el robo, el chisme, el soborno, la avaricia. Son pecados que se ven, que se descubren en cualquier momento, que mantienen ciegos y atados a los hombres bajo la potestad de Satanás. Y Dios le está diciendo al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, para que sean libres de la potestad de Satanás y pasen a Dios. Por eso necesitamos nosotros recibir la vista espiritual. Y nos podemos preguntar esta tarde, ¿habrá pecado dentro de la iglesia? Hay pecados que no se ven. Las malas intenciones, la falta de perdón, el odio, el resentimiento, la amargura, el orgullo. No lo vemos, lo andamos interno, pero son pecados. Y vamos a ver en el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 15. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿A dónde pusieron este querubín? En el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién está hablando aquí el profeta Ezequiel? De Satanás. Dice que este era un hombre, un querubín grande, protector, dice. ¿Por qué era protector? Porque él protegía el trono de Jesús. Su mirada estaba en el trono de Jesús. Era protector. Era grande. Te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. Y te paseabas, dice, de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Quién creó entonces a Satanás? Dios. Era perfecto, era protector. Pero él en un momento dado perdió su mirada en el trono de Jesús. Y su corazón se llenó de soberbia. Su corazón se llenó de orgullo. ¿Y a dónde estaba? En el monte santo de Dios. Entonces, dentro de las iglesias, ¿se podrá llenar nuestro corazón de orgullo? ¿De soberbia? Sí se puede llenar.
de orgullo y de soberbia. En el versículo 17 del mismo Ezequiel 28 dice que se enalteció el corazón de este querubín, se llenó de orgullo su corazón. El orgullo, hermanos, es el primer pecado que existió, porque existió en Satanás, en el corazón de Satanás. Y muchas veces nosotros hacemos prejuicios o juicios ante las personas cuando les notamos un pecado dentro de la congregación. Decimos, el hermano fulano y la hermana fulana no puede estar dentro de X cargo porque está en adulterio, porque está en fornicación. El hermano no puede porque toma. Y decimos, el hermanito sutano y la hermanita son un poquito orgullosos, pero pongámoslos, son de buen nombre. No hay diferencia en el pecado. El orgullo es uno de los pecados que anidaron en el corazón de Satanás porque perdió su mirada al trono de Jesús. Un poquito de orgullo en nosotros, hermanos, debemos de llevarlo a la presencia de Dios para que sea limpiado y no nos caigamos de la presencia del Señor como Satanás cayó destronado. Nosotros debemos de estar siempre en constante oración y humillación delante del trono de Jesucristo y tener nuestra mirada fija en el único que puede limpiarnos, en el único que puede cada día llenarnos de fe y de esperanza. Satanás se llenó de orgullo. El orgullo nos ciega el entendimiento. El orgullo no nos permite ver nuestras faltas. El orgullo no nos permite ver nuestro mal proceder. Y dentro de las iglesias está destrozando y acabando la esposa de Cristo, la iglesia del Señor, el pueblo escogido, la nación santa, la está destrozando el orgullo. Porque por orgullo abandonamos los ministerios. Por orgullo dejamos de servir dentro de la iglesia. Por orgullo dejamos de congregarnos. Por orgullo dejamos de orar. Por orgullo dejamos de leer la Biblia. Está acabando con la iglesia. Primeramente, cuando el orgullo está en nuestro corazón, la presencia de Dios se va de nuestras vidas. Y cuando no hay presencia de Dios en nuestra vida, las evidencias llegan. Satanás fue echado de la presencia de Dios. El orgullo es lo que produce muchas veces el desánimo, el abandono de una vida íntima con nuestro Dios. Ya ni en nuestro hogar, si no venimos a la iglesia, ni en nuestro hogar tampoco leemos la palabra, ni tampoco oramos. No queremos servirnos unos a otros. El pecado simplemente produce una ceguera espiritual. Y hay un llamado de urgencia a buscar la sanidad de esta ceguera. Y la sanidad de esta ceguera espiritual solamente la encontramos en Cristo. Es la única medicina, es el único medio de sanidad para la ceguera espiritual. No hay ritual, no hay sacrificio, no hay 40 ayunos, no hay 40 vigilias. Solamente en Cristo podemos encontrar la sanidad a nuestra ceguera espiritual. Y luego, después de que has venido a los pies de Cristo, Él comenzará a ir que tu luz vaya brillando cada día más,
que su presencia resplandezca en tu vida, en tu rostro, en tu familia, en donde tú caminas. Solamente Cristo. Isaías 42:7 habla del Mesías, Cristo, para sacarnos de esas tinieblas, de la potestad de Satanás, para perdonar nuestros pecados. Hemos hablado del problema que el hombre tenía. Ceguera física, pero lo traducimos a la ceguera espiritual de hoy en día. Hoy vamos a hablar del poder de Cristo para sanar todo tipo de enfermedad, pero también para sanar la ceguera espiritual. En el mismo capítulo 9, versículos 6 y 7, dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Qué significa Siloé? Ahí en su Biblia dice que Siloé significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Jesús es la luz del mundo. Y si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, también nosotros somos luz en medio de tinieblas. La luz espiritual también proporcionó luz física a este hombre cuando le devolvió la vista. Entonces, la sanidad es una parábola de vida que ilustraba el ministerio de Jesús. ¿Qué quería decir el ministerio de Jesús cuando sanaba? Que Él también había venido para sanar nuestra ceguera espiritual. Había sido enviado para quitar la venda que muchas veces nosotros dejamos que se apodere, aún ya conociendo a Cristo. Porque el querubín era del Señor y dice que era perfecto. Pero su corazón se llenó de orgullo y muchas veces nosotros hemos tenido una vida muy constante delante del Señor. Hemos sido muy llenos de la presencia de Dios. Hemos sido muy bendecidos con el poder del Espíritu Santo. Pero bajamos nuestra mirada de Jesucristo y viene la ceguera espiritual. Por eso en este versículo habla del estanque de Siloé. Un estanque lleno de agua, que significa enviado. Jesús es la luz que brilló en un mundo oscurecido espiritualmente. En aquel tiempo Jesús brilló, pero Jesús sigue brillando en este mundo, oscurecido por el pecado, por la maldad, oscurecido por el rechazo que hay a Jesucristo. Él sigue brillando. El poder de Cristo es para romper toda cadena de pecado. El poder de Cristo es para quitar toda esclavitud que el hombre o la mujer tenga hacia el pecado. El poder de Cristo es para transformar las vidas sin nombre, para transformar la vida de los indigentes, para transformar la vida de los necesitados, para transformar la vida de los que no tienen identidad. Usted y yo no teníamos identidad. No teníamos nombre de rey ni de princesa. No teníamos nombre de presidente. No teníamos nombre allá escrito en una oficina. Éramos sin identidad. Pero después que nosotros recibimos la luz de Cristo, somos hijos e hijas de un rey. Somos linaje escogido. Nación santa, pueblo de Dios, eso somos. Ahora tenemos nombre, tenemos una luz que brilla en nosotros. Cristo fue enviado únicamente, como le dijo Dios a Pablo en Hechos 26:18, para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe, únicamente por la fe. Siloé significa enviado. El estanque de Siloé
significa enviado, al mismo tiempo que Jesús fue enviado. Es una representación, el estanque de Siloé, de Jesús. Pero ¿qué hay en el estanque? Un estanque está lleno de agua para saciar una sed. ¿Y por qué envió el Señor Jesús al ciego a que se fuera a lavar al estanque? Porque en el estanque iba a quedar limpio del lodo que le había puesto en los ojos. Pero también cuando nosotros venimos a Cristo, que es nuestra fuente de vida, nuestros pecados también quedan limpios. El estanque significaba que había suficiente cantidad de agua todos los días para poder limpiar, para poder saciar la sed. Y Jesucristo significa que hay suficiente en Él para que nosotros podamos encontrar la necesidad que nosotros tenemos pueda ser saciada en Jesucristo. En Él encontramos todo. La sed de nuestra alma, la sed de nuestro espíritu, la sed de salvación, la sed de paz, solamente la encontramos en Cristo. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Jesús fue enviado. Y todo el que cree en el Hijo, dice, será resucitado en el día postrero. Por eso Jesús mandó al ciego al estanque de Siloé. Era un ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer. Solo Cristo puede limpiar todo orgullo que pueda haber en nosotros, todo pecado. Satanás ya no quería someterse a Dios. Por eso se llenó su corazón de orgullo. Quería ser como Dios. De eso se llenó su corazón. Quería ser como Dios. Y es el mismo orgullo que hoy en día no nos permite ir al estanque de Siloé. No nos permite ir a Jesús. Para que nosotros podamos lavarnos, limpiarnos. Es el mismo orgullo que Satanás tuvo allá en los cielos. El que puede haber en nuestros corazones y no nos permite ir a Jesús todos los días. Porque el orgullo está en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa. El que diga que no tiene orgullo, está pecando, está mintiendo. Porque todos tenemos orgullo. Pero depende de nosotros que ese orgullo crezca. Por eso debemos de ir a Cristo todos los días y humillarnos delante de Él. Pedirle que sea nosotros menguando y que Él sea creciendo. Que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Tristemente rechazamos las aguas de Siloé. Rechazamos al enviado de Dios. Y preferimos estar ciegos espiritualmente. Y el estanque lleno de agua está allí para saciar nuestra sed. Para saciar nuestra necesidad espiritual. Para darnos a nosotros vida eterna. Allí está Jesucristo. En Él siempre hay agua, no hay escasez. En Él siempre encontramos respuesta. Lucas 1:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios envió a Jesús a buscarlo a usted y a buscarme a mí. Él es el enviado. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar salvación, sanidad, respuesta, vida eterna. Dice que lo mandó. ¿Quién lo envió? Dios, a buscar lo que se había perdido. Perdidos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Pero Jesucristo vino a buscarnos. El ciego hizo en obediencia
lo que Jesús le instruyó. Fue y se lavó en el estanque y regresó viendo. Pero ¿habrá tenido alguna dificultad el ciego para llegar al estanque, aunque hayan sido unos 10 metros? Claro que las tuvo. Era ciego. Quizás se fue gateando. Quizás pidió ayuda que alguien lo llevara. O quizás fue así tocando, porque los ciegos tienen esa habilidad de que van tocando y llegan. Pero tuvo dificultades. ¿Qué tal que el ciego se hubiera puesto orgulloso? Ah, no, si me vas a hacer el milagro, hacémelo aquí. Como nosotros va, muchas veces. Ah, no, si vas a hacer las cosas bien, hacerlas completas. ¿Para qué voy a ir hasta allá? Hubiera puesto un montón de excusas el ciego. Pero dice que el ciego obedientemente, dice, llegó hasta el estanque. ¿Y cómo regresó? Muchas veces el Señor nos está llamando a través de un sufrimiento. El sufrimiento de este ciego fue usado para glorificar al Padre. Y nosotros estamos recibiendo el llamado, la luz de alerta, para que vayamos al estanque de Siloé, para que vayamos a Jesús y encontremos respuesta. Pero no, nosotros no queremos ir. Nosotros estamos cómodos. Allí queremos que nos hagan las cosas. Sí sería bueno que el culto llegara allá con todo el ministerio de alabanza, el pastor y todo va a nuestra casa, ahí con una tacita de café. Así tal vez se hubiera puesto en esa posición el ciego, ¿ustedes creen que hubiera recibido la vista? Por eso nosotros no recibimos muchas veces lo que pedimos. Porque nosotros queremos que llegue a nuestra comodidad, a nuestra casa, a nuestro lugar de trabajo, a nuestra cama de hospital. Pero nunca vamos al estanque de Siloé. Pero nunca vamos a la intimidad con el Señor, a orar al Señor, a leer la Biblia. ¿Cómo va a saber usted que hay un estanque de Siloé que se llama Jesucristo, que tiene agua para saciar todas sus necesidades, si no lee la palabra de Dios? ¿Cómo va a saber usted que el Señor va a estar en medio de esa prueba de fuego en donde usted ahorita se está quemando porque tiene una aflicción demasiado grande, si no lee cómo el pueblo de Israel pasó por el desierto, por el mar? Cómo Daniel estuvo en medio de aquel foso de los leones. Cómo aquellos varones estuvieron en aquel horno y el Señor los libró. ¿Cómo va a saber usted que el Señor lo puede librar de esa prueba de fuego si no lee la Escritura? ¿Cómo va a saber el Señor? ¿Cómo va a saber usted que el Señor quiere darle algunas promesas para que su vida sea próspera, de paz, de gozo, de felicidad, de tranquilidad, si no lee la palabra de Dios? ¿Cómo va a saber usted instruir sus hijos con sabiduría si no lee Proverbios? ¿Cómo va a saber usted que hay tiempo para todo si no lee Eclesiastés? ¿Cómo va a saber usted que había un hombre conforme al corazón de Dios si no lee los Salmos? ¿Cómo va a saber los milagros que hizo Jesús si no lee los Evangelios? Ese es nuestro Siloé, Jesús, pero Jesús es la Biblia, es la palabra de Dios. Muchas veces nos asombramos nosotros de lo que Dios hace en hombres comunes y corrientes, en hombres indigentes, en hombres sin un nombre, sin identidad. Nos asombramos. Tienen apenas un año de estar en la iglesia y están llenos del poder del Espíritu Santo. Tienen un año de estar en la iglesia y se paran con toda autoridad a predicar la palabra de Dios ante 1, 2 o 3 personas. Y nosotros tenemos 15, 20, 30, 40 años
y nunca hemos evangelizado a nadie, porque no nos hemos llenado del estanque de Siloé. No nos hemos llenado de Jesucristo. No nos hemos llenado del conocimiento de la palabra. Debemos de ir al estanque, hermanos. Debemos de ir a Jesús. Debemos de ir a la palabra de Dios. Dificultades hay. El ciego las tuvo. Y una de las mayores dificultades es el orgullo. Muchas veces nosotros los predicadores les decimos: vengan al altar, humillémonos, postrémonos, arrodillémonos, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Estamos como que somos estatuas. A ver quién está orando. Ve, la hermana está llorando. Ve, el hermano pasó al fin. A eso venimos. No, hermanos. Debemos de venir con necesidad. Debemos de venir con sed. Debemos de venir a Jesús para saciarnos de su presencia. Si no la buscamos, no la vamos a obtener. No importa el qué dirán. No le importa que lo vean de rodillas. Si sus hijos lo están viendo, es una gran bendición. No importa que lo vean con las manos levantadas. Es un acto de humillación delante del Señor. Queremos grandes cosas para nosotros. Queremos bendiciones, pero también queremos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Queremos ser resucitados, como le dijo la palabra del Señor en Juan 6:40. Ser resucitados el día postrero. Pero estamos tomando del estanque de Siloé. Estamos llenándonos de Jesús. Venimos a Él. La respuesta de este ciego a la orden del Señor simboliza la obediencia que marca la fe salvadora genuina. Cuando se hace el llamado a recibir al Señor Jesús, a recibir al enviado, a recibir la vida eterna, ¿somos obedientes a creer por fe que vamos a ser salvos? Muchas veces no, rechazamos al Señor Jesús. Y Él está ahí con los brazos abiertos, queriendo salvarte, pero también queriendo sanarte para glorificar al Padre. La enfermedad vino a causa del pecado, pero el sacrificio en la cruz del Calvario vino para sanar esa enfermedad que causó el pecado. Póngase de pie en esta tarde. Si hay alguno en esta tarde que nos está viendo a través de la transmisión o dentro de la iglesia y quiere recibir al Señor Jesús como su Salvador, como su fuente de vida eterna, para llenarse de la presencia y poder acudir en cada necesidad delante de Él, puede hacerlo repitiendo esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Borra todas mis rebeliones y mis iniquidades. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hagamos una oración de intercesión esta mañana por nuestras vidas y por nuestros familiares que aún no tienen a Jesús. Puedan venir a Jesús y beber Eres rey del de agua. este pueblo, eres Dios en esta Adoremos ciudad, al Señor en esta hora. el Señor y de pidamos esta que la presencia del nación. Espíritu Santo ministre Eres nuestro corazón. Dios.